Señor. Hermanos, en este día jueves 20 de marzo del año 2025, quiero continuar con la tercera parte, hermanos, de este tema. Hay un solo Dios. Esta es la tercera parte de este tema. Y vamos, hermanos, a estudiar una vez más la palabra del Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que Dios los bendiga en cualquier lugar a donde se encuentren. Y hermanos, a los que estamos aquí en esta noche, vamos a retomar nuestro tema. Y quisiera decirles, hermanos, que cuál es, hermanos, la importancia de este tema o por qué les estoy tocando este tema. Hermanos, yo creo que la palabra de Dios es tan hermosa cuando nosotros la escudriñamos, cuando nosotros sabemos lo que creemos, que no es solamente creer por creer, sino nuestra fe debe estar muy fundamentada en la palabra del Señor. Y qué bueno, hermanos, que nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y es la única, hermanos, que nos alumbra, que nos guía. Este es el manual de Dios para que nosotros caminemos sobre esta tierra, no a la aventura, no siguiendo un hombre, no siguiendo una religión, sino, hermanos, buscando hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, en esta noche vamos a continuar estudiando acerca del tema hay un solo Dios. Y, hermanos, hemos leído estos versículos de Isaías 43, 10 y 11 como, hermanos, los versículos de partida de este tema. Y dice aquí una vez más la palabra de Dios: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. El Señor, hermanos, le está haciendo saber a su pueblo Israel que Él los escogió para que sean, hermanos, sus testigos, para que lo conozcan, para que crean en Él, dice la palabra del Señor, hermanos, y para que lo conozcan también. A nosotros también el Señor nos alcanzó para que nosotros, hermanos, creamos en Él, para que lo conozcamos, para que nosotros, hermanos, nos mantengamos, hermanos, siguiendo al único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Ahora, hemos venido, hermanos, mirando varios versículos de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, mas ahora vamos, hermanos, a entrar al Nuevo Testamento y vamos a iniciar, hermanos, con las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Busquen en sus Biblias, hermanos, en lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según Marcos, capítulo número 12. Y vamos a mirar aquí lo que el Señor, como hombre humano, Él dijo cuando le hicieron una pregunta. Cuando tengan Marcos capítulo 12, hermanos, vamos a leer los versículos 29 y 30, que son las palabras textuales de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Marcos capítulo 12, versículos 29 y 30, ¿lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios. ¿Cómo dice enseguida, hermanos? El Señor uno es. Y el versículo 30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Veamos, hermanos, el Señor Jesús volvió a repetir las palabras, hermanos, de allá, verdad, de Deuteronomio 6:4, cuando el Señor mismo le dijo: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. El Señor Jesús, hermanos, Jesús no es una persona aparte de Dios.
Jesús no es la segunda persona de la Trinidad. Jesús, hermanos, es el mismo Dios manifestado en carne. Es decir, Dios tomó, hermanos, un cuerpo para venir a este mundo, para salvar al mundo de sus pecados. Por eso cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hermanos, en 1 de Timoteo 3:16, el apóstol Pablo dice claramente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Es decir, Dios, el Dios Espíritu, el Dios invisible, tomó una forma de hombre y en esa forma de hombre vino, hermanos, a este mundo. Y Jesús, hermanos, cuando le hicieron una pregunta, Jesús era Dios manifestado en carne. Y él le preguntan, hermanos, que cuál era el primer mandamiento de todos. Él dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El mismo Señor, hermanos, Él no vino a abrogar la ley, no vino a quebrantar la ley, Él vino a cumplir la ley. Y como hombre en esta tierra, cuando le hicieron una pregunta que cuál era el gran mandamiento, Él dijo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. De modo que, hermanos, el primer mandamiento es que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Pero ¿cuál Dios? Al único Dios que hizo los cielos y la tierra. No hay otro Dios, hermanos, solamente hay un Dios. Así lo dice la palabra del Señor. Ahora, sigamos leyendo la palabra de Dios, hermanos, y que la palabra de Dios nos vaya enseñando, hermanos, que hay un solo Dios. Romanos capítulo 3, hermanos, busquen en sus Biblias. Gloria a Dios. ¿Tienen Romanos capítulo 3, hermanos? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, hermanos. De los versículos 29 y 30 vamos a leer lo que dice aquí la palabra de Dios. Romanos 3, versículos 29 y 30 dicen así: ¿es Dios solamente de los judíos? Una pregunta. Y luego continúa con otra pregunta: ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es, ¿qué dice, hermanos? Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. De manera que, hermanos, aquí estamos mirando nosotros, ¿verdad? Yo les he dicho en otras predicaciones, hermanos, que en un versículo hay más de un mensaje o más de un tema. Y lo que estamos aprendiendo en esta noche, hermanos, es que hay un solo Dios. Aquí el apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, hermanos, en el versículo 29 hace dos preguntas. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y él mismo da la respuesta ahí: ciertamente también de los gentiles. Como diciendo, hermanos, o alguien podría decir, bueno, para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, pues ellos sí solamente tenían un solo Dios, porque aún, ¿verdad?, no había nacido el Hijo, o pueden poner alguna excusa como para decir eso. Mas sin embargo el apóstol Pablo dice claramente: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. El mismo Dios del pueblo de Israel, el mismo Dios que sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, es el mismo Dios, hermanos, de los gentiles, de los que hoy hemos creído en el Señor. Nosotros, hermanos, no somos, ¿verdad?,
de sangre, no somos de la descendencia del pueblo judío de sangre, pero somos hermanos espiritualmente, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo lavado, redimido con su sangre, y que ahora también ese Dios, hermanos, que sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, nos sacó a nosotros del mundo, y ahora, hermanos, Él es el único que necesita, hermanos, que nosotros le demos toda la gloria, la honra y la alabanza. Por ello, la iglesia del Señor, hermanos, nosotros no tenemos, ¿verdad?, imágenes, no tenemos otros dioses, porque nosotros sabemos que ninguna imagen, ningún santo tiene, hermanos, poder para ayudarnos, como lo cree la iglesia católica, ¿verdad? Por ejemplo, ellos tienen muchas imágenes y piensan que aquellas imágenes pueden ayudarles de alguna manera, mas sin embargo, hermanos, una imagen no tiene poder. Por ello, mucha gente es engañada. Cuando una persona visita un lugar a donde hay santeros, a donde practican cualquier tipo, hermanos, de donde están aquellos que leen las manos, las cartas. No sé si a ustedes les ha tocado ver, en ocasiones tienen por ahí imágenes pegadas, y el pueblo católico dicen, pues no ha de ser malo esto, porque aquí tienen al santo fulano de tal. Entonces aquello como que les atrae, aquellos como que la gente dice, pues no ha de ser malo esto, porque aquí tienen también una imagen de fulanito de tal. Mas sin embargo, esa imagen, hermanos, no puede hacer nada, no tiene poder. No, por eso, hermanos, ¿en nombre de quién solamente huye el diablo, hermanos? En el nombre de Jesús, hermanos. Aún, ¿verdad? Con todo respeto, yo lo vuelvo a decir, hermanos, en este tema, a los hermanos que creen en la Trinidad, hermanos, aún cuando se ora por los enfermos, por los endemoniados, no se usa el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, hermanos, el nombre de Dios es Jesús, y solamente en ese nombre hay poder, y cuando ese nombre es invocado, es que el diablo huye, es que la enfermedad huye, porque es un nombre sobre todo nombre, hermanos y hermanas. Por ello para nosotros hay un solo Dios, hermanos. Nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, nosotros no estamos diciendo, y quiero hacer una pequeña salvedad aquí, porque hay hermanos que creen que nosotros somos solamente Jesús, y no, lo solo Jesús son una secta, hermanos. Nosotros creemos en Dios, hermanos, como Padre creador de toda la creación, de todo. Dios es el Padre de toda la creación. En la encarnación, Él vino a redimir al mundo de sus pecados. Eso es lo que se le conoce como al Hijo de Dios. Pero no es una persona aparte de Dios, sino que Dios tomó un cuerpo y en esa humanidad vino a salvar al mundo de sus pecados. Ahora, como espíritu, Él es, hermanos, el que nos regenera. Dios como espíritu morando nosotros. Por ello, para los apóstoles nunca hubo problema de esto, hermanos, de decir, ¿verdad?, que Jesús vive dentro de mí, o el Espíritu Santo vive dentro de mí, porque para ellos Dios, hermanos, Jesús, el Espíritu Santo, estaban hablando de la misma persona, del mismo Dios. Por ello, cuando nosotros decimos Jesús vive en mi corazón o en mí, estamos diciendo que Dios vive en nosotros. Cuando decimos que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, no estamos hablando de otra persona, estamos hablando del mismo Dios, hermanitos. Entonces, y Dios no está limitado, hermanos, en tres formas, decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es pastor, profeta, Él es el sumo sacerdote. Él, hermano, tiene muchos otros títulos más. No está limitado solamente a tres formas o a tres maneras que vino, hermanos, a obrar de esa manera. No, Dios tiene más de tres títulos, hermanos. Por eso Apocalipsis lo llama el Dios de los espíritus, porque Dios tiene muchos títulos en la palabra
del Señor. Pero vamos a seguir avanzando, hermanos, porque la Biblia nos enseña, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la incircuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ahora, sigamos leyendo la palabra de Dios, hermanos. En 1 de Corintios capítulo 8, busquen en sus Biblias, hermanos. Gloria a Dios. Y vamos a leer los versículos 4 y 5. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo habla acerca de lo sacrificado a los ídolos. Veamos, hermanos, lo que la palabra de Dios enseña aquí. Todos tenemos, hermanos, 1 de Corintios capítulo 8. Leamos de los versículos 4 al 6, hermanos. Dice así: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¿Y cómo dice enseguida, hermanos? Y que no hay más que un Dios. Versículo 5. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Versículo 6 dice: para nosotros, o sea, para la iglesia, para los que hemos creído en Dios, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay, ¿qué dice, hermanos? Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Por ello, para nosotros, hermanos, la iglesia del Señor, solamente hay un Dios. Y aunque aquí en este mundo haya muchos dioses, muchos señores, hermanos, porque no es cierto, la iglesia popular, la iglesia católica, hermanos, en cada pueblito tienen un patrón de su pueblo, tienen a un santo que es para ellos su ídolo. Y hermanos, aunque ellos le hagan fiesta, les hagan lo que le hagan, nunca se igualará al Dios de la gloria. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, hermanos, leamos una vez la palabra de Dios, despacio, saboreemos la palabra de Dios y, hermanos, meditémosla. Dice 1 de Corintios 8, 4 al 6, dicen así: acerca pues de las viandas o de la comida que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Es decir, un ídolo, una imagen, hermanos, nada es en este mundo. Nada es, no tiene poder, hermanitos. Y quiero decirles, hermanos, miren, los sacerdotes no están ignorantes, no son ignorantes. Un sacerdote es una persona estudiada. Estudian, hermanos, yo creo que más que un abogado. Un sacerdote, para recibirse de sacerdote, tiene que estudiar y no es una persona ignorante. Por ello, quiero decirles, ellos saben que una imagen no puede hacer el bien ni el mal, no puede ayudar a ninguna persona. Y hermanos, yo no lo digo solamente al tanteo, lo digo porque a mí me lo dijo un hombre. Cuando yo, en cierta oportunidad, hace años, mi abuelo vivía en la ciudad de Guadalajara, hermanos, y viajé de Guadalajara a Tijuana, y me recuerdo yo que en esa oportunidad, hermanos, venía el hombre que venía al lado mío, me dijo, porque cuando nos dieron otros alimentos, hermanos, en aquel tiempo todavía daban más comida que ahora en los aviones, pero quiero decirles, cuando yo oré por mis alimentos, me preguntó este hombre: oye, ¿tú de qué religión eres? Y le digo, yo no tengo ninguna religión, lo mío es una comunión con Dios. Y bueno, empezamos a hablar, a lo que voy, hermanos. Me dijo, mira, dice, tú eres como unos de los que trabajan conmigo, pero no sabes los que estos camaradas hicieron. Y me empezó a dar el testimonio que su esposa, hermanos, había padecido de piedras en la vesícula y que estaba a punto de ser operada. Y quiero decirles que, bueno, me contó todo el testimonio.
A lo que voy, hermanos, es que dice que un día le dijo uno de sus empleados: ¿por qué no permite que yo vaya con mi pastor y oremos por su esposa? Él en su desesperación dijo: está bien, vayan y oren por ella. Fueron, oraron por ella. Hermanos, de ahí el pastor dijo: mañana los espero en la iglesia para que oremos por su esposa, toda la congregación. El asunto está que Dios se glorificó de una manera especial. La mujer lloraba por los dolores que no aguantaba, hermanos. Yo no sé lo que se sienta, si hay alguien aquí que ha tenido piedras en la vesícula, o yo no sé de dónde, cómo serán los dolores, hermanos. Pero dice que la mujer lloraba por los dolores. Y cuando salieron de la iglesia, venía diciendo la mujer: Jesús me sanó. Y dijo aquel hombre: ya te lavaron a ti los cerebros los aleluyas. Y dijo: no, Dios me ha sanado. ¿No ves que yo lloraba del dolor, no siendo dolor? Y la mujer testificaba que el Señor la había sanado. Entonces, hermanos, me decía este hombre: ahora, dice, yo vengo más confundido todavía, porque yo tengo, dice, un primo hermano que él es obispo, no sacerdote. Usted sabe que un obispo es de un rango más alto que un sacerdote. Y él dijo: yo tengo un primo hermano que es sacerdote, y acabo de hablar con él en estos días que estuve aquí en Guadalajara. Hablé con él y le platiqué exactamente lo que te estoy diciendo a ti. ¿Y sabes qué fue lo que me dijo? Sigue yendo con los hermanos. Y dice: ¿cómo? Si nosotros, dice, creemos en la Virgen, en los santos. ¿Y sabes qué me dijo? Dice: mira, yo cuando necesito algo me comunico directamente con el de allá arriba. Los santos son como el cero a la izquierda, no vale nada. El cero a la izquierda no vale nada. Así también los santos. Por ello yo les digo, hermanos, los sacerdotes no son ignorantes. Ellos saben la verdad, conocen, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Nada más que a ellos no les conviene decir la verdad, porque se les acaba su negocio. Se les acabarían las fiestas, las tradiciones que hacen, hermanos, en todos los pueblos de toda Latinoamérica, hermanos. Por cada misa cobran yo no sé cuánto dinero, hermanitos. Y se les acabaría su negocio si la gente conocen al único Dios y dejan a las imágenes. Se acabaría el negocio de hacer misas, porque para cada misa tienen que cobrar dinero, hermanitos. Pero quiero decirles, para nosotros, hermanos, bendito Dios, que por su inmensa misericordia, Dios nos sacó de allá, de esa vana manera de vivir, y que ahora por medio de la palabra de Dios nos ha resplandecido su luz. Ahora Dios ha quitado una venda de nuestros ojos. Ahora, hermanos, conocemos que hay un solo Dios y nos damos cuenta en qué error tan grave estábamos nosotros. ¿No es cierto? El pueblo de Israel, hermanos, el Señor les habla y les dice que cómo es posible que ellos cortaban parte del palo, y de un pedazo de palo hacían lumbre, se calentaban, cocían pan, carne, comían, y del otro pedazo sobrante se hacían una imagen y se arrodillaban delante de ellos. Y en muchos pueblos así es, hermanitos. Así era, y hermanos, antes cortaban un árbol y nada más le miraban la figura de cruz, y le cortaban las puntas y lo hacían una cruz, y lo ponían ahí enfrente de sus mazorcas o ahí en cualquier lugar de su terreno. Y ahí llegaba el ancianito, la persona se arrodillaba, se persinaba y pensaba que ahí estaba Dios, hermanos. Yo quiero decirles, hermanos, la gente que no conoce a Dios hace muchas cosas, hermanos, que no son agradables al Señor. Pero miren, aquí estamos nosotros, no nos vanagloriamos. Dios tenga misericordia de aquella gente como la tuvo de nosotros. Pero nosotros hoy, hermanitos, démosle gracias a Dios porque hemos conocido al Dios verdadero, y que antes también, hermanos, comíamos los sacrificados de los ídolos. Más en esos tiempos cuando celebrábamos los días de los muertos, ahí estábamos nosotros comiéndonos toda la comida recalentada. Pero bendito Dios que Él vino a nuestras vidas, nos hizo libres, y hoy sabemos que hay un solo Dios a quien se debe dar toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, hermanitos. Cuando dicen gloria a Dios en esta preciosa noche, hermanos. Entonces, hermanos,
¿verdad? Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 5. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Para nosotros hay un solo Dios, hermanos, que hizo los cielos, la tierra y todas las cosas, y que por medio de Él nosotros vivimos, hermanos. Entonces, para nosotros solamente hay un solo Dios, aunque haya muchos otros que se llamen dioses, señores. Para nosotros solamente hay un Dios, como lo enseña la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche, hermanos? Sigamos leyendo la palabra de Dios, hermanos. Qué bueno es que tenemos palabra abundante donde podamos, hermanos, mirar. Vayamos a Gálatas capítulo 3, hermanos. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3. Cuando lo tengan, hermanos, vamos a leer lo que dice el versículo 20 solamente. Bendito Dios por su palabra, hermanos. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 20. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Gálatas 3:20 dice: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios, ¿qué dice, hermanos? Pero Dios es uno. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Por ello, para nosotros, hermanos, en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, está enseñado que hay un solo Dios, hermanitos. Y nosotros, hermanos, hemos creído en ese Dios y en Él estamos completos, hermanos. En Él no nos falta nada. Todo lo que usted quiera, hermanos, lo tenemos en Cristo Jesús. Usted necesita salvación, por eso el Señor dijo: fuera de mí no hay quien salve. Necesitamos salvación. Nosotros ya somos salvos al creer en Cristo Jesús. Si alguien necesita ser salvo, no va a ser salvo porque crea en otro Dios. Va a ser salvo porque crea en Cristo Jesús, porque Dios se manifestó en carne y solamente en Él hay salvación para su alma. ¿Queremos algún favor de Dios? Hermanos, clamémosle a Dios, pidámosle a Dios. Él es el único que tiene poder para sanarnos. Él es el único que tiene poder para ayudarnos familiarmente, económicamente, hermanos, físicamente. Él es el único que tiene poder para glorificarse de una manera muy especial. En esta noche nosotros estamos en un lugar donde, hermanos, no tenemos ninguna imagen, pero estamos delante de la presencia del Dios vivo, del Dios invisible, del Dios real, del Dios verdadero. Estamos, hermanos, delante de ese Dios que tiene poder para bendecirnos. ¿Cuántos creemos que aquí está ese Señor, hermanos? Aquí está el Señor. Aquí está el Dios de la gloria, hermanitos, y Él tiene poder para glorificarse de una manera muy especial. Sigamos leyendo la palabra de Dios, hermanos. Efesios capítulo 4, busquen en sus Biblias, hermanos, y miremos lo que dice el versículo 6 solamente. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, ¿todo lo tienen, hermanos? Versículo 6 dice así la palabra del Señor: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Veamos, hermanos, que el apóstol Pablo enseña también a la iglesia de Éfeso y les dice que hay un solo Dios, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos
y por todos y en todos. Por ello, para nosotros, hermanos, hay un solo Dios. Ese Dios, hermanos, que Él dijo que Él no daría su gloria a nadie. Él no compartiría su gloria con nadie. Por ello, toda persona que diga, bueno, nosotros creemos que hay un solo Dios, pero también creemos en las imágenes o creemos en esto, Dios no comparte su gloria con nadie. A todos los llamados de mi nombre, dijo el Señor, para gloria mía los he creado. Es decir, que Dios nos creó a nosotros, hermanos, para alabar y bendecir su santo nombre. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios, hermanos, aún le dijo a su pueblo Israel, hermanos, que Él es un Dios celoso, un Dios que no, hermanos, quiere que nadie esté delante de Él. Dios es un Dios celoso que, hermanos, no comparte su gloria con nadie. Ahora, sigamos leyendo la palabra de Dios, hermanos, porque esto está muy interesante. Vayamos a primera de Timoteo capítulo 2, gloria a Dios, y vamos a mirar lo que dice el versículo 5. Cuando lo tengan, vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice así. ¿Cómo dice en su Biblia, hermanos? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Qué preciosa es la palabra de Dios, hermanos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero no es cierto, hermanos, que la Iglesia Católica dice que la Virgen María es mediadora también. Eso es un engaño, hermanos, de la Iglesia Católica. La Virgen María, hermanos, fue una mujer buena, fue una mujer que Dios la usó como un vaso para que Él viniera a nacer a este mundo. Nosotros no podemos hablar mal de María, pero tampoco podemos decir que ella es mediadora entre los hombres y Dios, porque solamente la palabra de Dios dice claramente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, hermanos, aunque los católicos digan que, ¿verdad? Porque ellos tienen, yo pienso que más de 2 rezos a María, hermanos, ¿verdad? Tienen el Ave María y yo no sé qué otro, y cuando se muere alguien, ¿verdad? Pues ellos rezan, ¿verdad? Un rezo que dicen, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es un rezo que se escucha aparentemente bonito, pero María murió hace miles de años, hermanos. María murió, no tiene poder, hermanos, aún ella necesitaba ser salva, necesitaba creer en el Señor, pero María fue una mujer buena, hermanos. Entonces, si María resucitara, le dijera a los católicos, oigan, ¿qué están haciendo ustedes pidiéndome a mí si yo no tengo poder? Por ello, cuando el Señor Jesús hizo el primer milagro en las bodas de Caná, hermanos, María le dijo que les faltaba el vino, y el Señor le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Entonces, ¿qué dijo María? Hagan todo lo que Él les diga. Si María, hermanos, tenía poder, fuera alguien que no necesitara de Jesús, hubiera hecho ella el milagro, hubiera ella convertido el agua en vino, pero no lo pudo hacer porque María no tenía poder. El único que tiene poder es el Dios de la gloria, y Jesús no es un Dios aparte de Dios, sino era Dios manifestado en carne, y ese mismo Dios, hermanos, está en esta noche en espíritu en este lugar. Por ello la Biblia enseña y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que se van a llevar, hermanos, un chasco muy tremendo los católicos, porque un día cuando lleguemos al reino de los cielos, hermanos, no vamos a mirar
hermanos, a nadie más, sino solamente al Señor Jesús, al Dios de la gloria, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche, hermanos? Sigamos leyendo la palabra de Dios, hermanos. Santiago capítulo 2, busquen en sus Biblias, hermanos. Gloria a Dios. Santiago capítulo 2, versículo 19, cuando usted lo tenga, vamos a leer lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Imagínense, hermanos, qué preciosa la palabra de Dios. Yo quiero que entendamos esto, hermanos. El apóstol Santiago dice de parte de Dios: ¿tú crees que Dios es uno? Dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Veamos, hermanos, el diablo sabe también que hay un solo Dios, hermanitos. El diablo no está ignorante. Él mismo sabe que hay un solo Dios. Y por ello, hermanos, cuando el Señor vino, ¿verdad? Y llegó, hermanos, a la ciudad de Gadara, dice la palabra del Señor, hermanos, por allá en Mateo capítulo 8, 28 y 29. Dice que salieron 2 endemoniados feroces y que venían, hermanos, ¿verdad? Y empezaron a gritar: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos reconocían que en aquella humanidad estaba la misma presencia de Dios, hermanitos. Quiero decirles, el diablo aún conoce que hay un solo Dios, hermanos. Por ello nosotros como hijos de Dios, hermanos, creemos que hay un solo Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Ahora, hermanos, vamos a ir finalizando en esta noche, ¿verdad? Y ojalá que Dios, hermanos, nos haya hablado algo de por medio de su palabra. Miren qué preciosa es la palabra de Dios. Yo quiero que vayamos a Apocalipsis, hermanos, capítulo 4. Y quiero que veamos 2 versículos de la palabra de Dios en este capítulo 4, hermanos. Apocalipsis, capítulo 4. Vamos a leer, hermanos, el versículo 2. Si usted gusta en su casa, lea detenidamente todo este capítulo. Está muy hermoso. Pero vamos a mirar solamente los versículos 2 y luego el 11, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 4, versículos 2 y 11. Luego al 11 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono, ¿cómo dice, hermanos? Uno sentado. El apóstol Juan, hermanos, él miró en una visión, dice claramente, ¿verdad? Usted puede leer desde el versículo 1, pero aquí en el versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Un solo Dios, hermanitos. No hay 2, 3, 4, un solo Dios. Ahora, termina diciendo, hermanos, en el versículo 11, dice así. Leámoslo todos, hermanos, que se escuche bonito esto. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuándo dicen gloria a Dios, hermanos? Vean, preciosa la palabra de Dios. Juan, hermanos, recibe esta revelación y termina diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron criadas. Hermanos que estamos en esta noche, en este lugar, Dios es un solo Dios, hermanos, y eso lo debemos nosotros tener muy claro y ver qué bueno es que tenemos la palabra de Dios, hermanos,
Yo quiero decirles, y esto no es todo, hermanos, aún podríamos seguir aprendiendo mucho más, pero nos vamos a ir metiendo poco a poco, mirando lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos. Y qué bueno es que nosotros, ¿verdad? Hermanos, la palabra de Dios sea la máxima autoridad en nosotros, que no seamos nosotros. Y cuando usted hable con una persona, por ejemplo, ¿cuántos todavía tenemos familiares, hermanos, en la religión católica? ¿Verdad? Y cuando hablemos con ellos, no nos peleemos con ellos, hermanos, ¿verdad? Que ellos digan una cosa. Cuando usted tenga la oportunidad, presénteles lo que dice la palabra de Dios. No discutamos, hermanos. Si se nos empiezan a poner las orejas coloradas, mejor apartémonos. Dice la palabra de Dios que el que mira el mal y se aparta es una persona sabia. Cuando usted mire que por ahí se quiere poner las cosas medias serias, salirse de control, apártese. Nosotros, hermanos, no tenemos por qué pelearnos con la gente, porque tenemos la palabra del Señor. La palabra de Dios es la que nos alumbra, la que nos lleva, hermanos, a vivir como Dios manda en su palabra. Y ese Dios está en esta noche, en este lugar. Hermanos, quizás en esta noche haya un hermano, una hermana que viene enfermo en esta noche, que viene, hermanos, con alguna necesidad. Yo no lo sé, un hermano, pero mira, aquí está Dios en esta noche. En esta noche vamos a acercarnos delante del trono de su gracia, y cualquiera que sea su necesidad, yo quiero decirles que ese Dios, hermanos, que vino en Cristo Jesús e hizo muchos milagros, hermanos, está en esta noche, en este lugar, y tiene poder para glorificarse de una manera especial. Pónganse de pie ahí donde están, hermanos. Vamos a hablar con Dios en esta noche. El que quiera venir aquí al altar, hermanos, acérquese a la presencia de Dios, o ahí en su lugar quiere darle gracias a Dios como usted lo sienta. Este es un momento, hermanos, muy precioso donde vamos a hablar con el Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están mirando. Hable con Dios también ahí donde está. Ahí está el Señor muy cerquita de usted. Padre celestial del cielo y de la tierra, Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío, porque tu palabra, Señor, es la guía, Señor. Es la única, Padre, que nos guía a toda la verdad, Dios mío. Tu palabra, Señor, no es la inspiración de un hombre. Tu palabra, Señor, es la inspiración tuya, Señor, para enseñarnos, para instruirnos, Señor. Padre bendito, te damos gracias por lo que hemos estudiado en esta noche, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre creyendo solamente en lo que manda tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cada día a crecer espiritualmente, a vivir una vida, Señor, conforme a tu bendita y eterna voluntad. Mira, Señor, aquí están mis hermanos, mis hermanas, hombres y mujeres que se han acercado a ti, Señor, quizás cansados de su trabajo, quizás enfermos, quizás, Señor, con luchas, con pruebas, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque tú eres el mismo Dios que bendijiste, Padre, a todos aquellos, Señor, desde los tiempos antiguos, a los patriarcas, Señor. Bendeciste, Padre, a los profetas, bendeciste a tus apóstoles, bendeciste a tus discípulos, Señor, a tu iglesia. Dios mío, tú eres el mismo, Padre. Tú tienes el poder para glorificarte, Señor, en esta noche. Cualquiera que sea la necesidad de tu pueblo, Señor, glorifícate, Padre. Bendice a tu iglesia de una manera especial. Al que viene enfermo, Padre, que de este lugar salga sano. Dice tu palabra, Señor, en Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible. Porque para Dios, al único Dios verdadero, al único Dios que hizo los cielos y la tierra, al único Dios que hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza suya, no hay nada imposible. Bendice a tu iglesia, que de este lugar salgamos con nuestra copa rebosando, salgamos con aceite nuevo. Sopla, Espíritu Santo de Dios, llena, Padre, nuestras vidas, y que de este lugar salgamos llenos de tu presencia, llenos de tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, hermanas que están hablando con Dios, sigan hablando con su Señor, hermanos. Aquí está el Señor
en esta preciosa noche. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Señor Dios mío, gracias porque no has revelado tu palabra, Señor. No has revelado, Señor, tu nombre.